Cuba está viva a cada instante en el alma de sus hijos y abierta al amor. Con esa convicción y desde la capital de la mayor isla del Caribe inicia esta revista informativa especial, felicitando a todos los que siguen la señal de Cuba Visión Internacional por el advenimiento del nuevo año. Vamos a nuestro primer mensaje y enseguida estamos de vuelta. Todo amanecer es un nuevo comienzo, después de un calendario conmovedor como lo fue el año 2022. Cuba late, sueña, funda, ama y crea, porque es un pueblo vivo. Un equipo de Cuba Visión Internacional buscó esas historias que muestran los modos en que un país se levanta una y otra vez frente a las adversidades. De 2021 heredamos el uso de esta prenda. Pero gracias a la colosal obra de los científicos cubanos, complementada con los profesionales del Sistema Nacional de la Salud, pudimos contener la COVID-19. En mayo de este año, Cuba pudo eliminar el empleo obligatorio de las mascarillas sanitarias, otra proeza isleña de resiliencia y amor por la vida. Y de amores, resiliencias y esperanzas, la mayor de las Antillas atesoró muchas historias en 2022. Hoy quiero que nos acerquemos a los testimonios de dos sobrevivientes de una pandemia. Tuve un poco de miedo porque al pensar que podía contagiar a mi familia y aquí al lado de mi casa vive una abuela mía que ya es una ancianita, pues podría morirse porque las personas mayores el virus las afecta más. Estuve en coma y entubada durante 16 días en estado crítico y grave, los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que los médicos prácticamente no contaban conmigo. ¿Por qué? Porque yo no respondía a los medicamentos. Soy una paciente diabética mellitus 2, hipertensa, con enfermedad de Cushing y obesa. Todo lo que estaban haciendo yo lo rechazaba. Y después de eso, cuando ya cumplí la cuarentena en la casa, vino mi maestra a visitarme, a preguntarme cómo yo me sentía, si pasé esos días muy mal. Yo quedé con secuelas, y una de las secuelas más peligrosa, que es la fibrosis pulmonar. Producto también de estar entubada y acostada tanto tiempo, la circulación del pie izquierdo no me llegó como tal a los dedos del pie. ¿Qué hice? Hice una gangrena seca, que hoy por hoy todavía arrastro con esto y me están aplicando el tratamiento del Everpro. Soy una sobreviviente, porque muchos con menos enfermedades que yo han fallecido. Se le agradezco a todo el mundo y a la vida de tenerme aquí, para contarle la historia y para hacerle conciencia. ¿Qué más quiere que te diga? Esa capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida y adaptarnos a situaciones difíciles con resultados positivos devino para los cubanos resistencia creativa. Gracias a ella, el enfrentamiento a la COVID-19 alcanzó una nueva dimensión y así lo definía el primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Nos ha reforzado la convicción de un concepto con el que hemos convocado a nuestro país a enfrentar el injusto bloqueo que nos han aplicado durante más de 60 años, que es el concepto de la resistencia creativa. Los cubanos no solo queremos resistir el bloqueo, y sabemos que tenemos que superarlo, que el bloqueo siempre va a estar,
pero es resistir y en esa resistencia también avanzar y desarrollar. Históricamente los cubanos hemos dado muestras de resistencia y lo vivimos a diario. Pero ¿por qué somos así? ¿Qué experiencias tenemos para contar? Vamos a preguntar. ¿Por qué cree que los cubanos mantenemos, a pesar de tantos problemas, esa capacidad de adaptarnos? Porque somos naturales y somos así, de sangre fuerte. Porque no nos queda de otra. Porque somos peleadores. Vivimos arriba de la pelea, todos los días. El cubano es eso, nos ayudamos y si vemos uno que se cae, lo ayudamos a levantarse para que siga adelante también. Esa es la idiosincrasia del cubano. El que deje de hacer eso, deja de ser cubano. Sí, nos ponemos sobre el dolor, pero resistimos. Esa es la característica del cubano, ser fuerte todo el tiempo. Y es así, el cubano se adapta a todo. ¿Qué edad tú me echas a mí? No sé, 50 años. Tengo 66 años. ¿Y cómo logra estar así? Porque hago ejercicio, no fumo, no tomo, pero sí paseo, voy al festival de cine, a todas las cosas habidas más o menos que uno puede. En el caso mío, yo practico tai chi, chikung para la salud, eso me da energía y fuerza para seguir pensando positivamente. No podemos ser derrotistas, no podemos ser pesimistas, siempre hay que pensar positivamente y así las cosas se nos dan mejor. Imagínate, ¿qué vamos a hacer? Si los padres uno se muere y uno sigue adelante, los hijos se mueren también y uno sigue adelante. Hay muchos dolores, pero hay que seguir viviendo, ¿tú no crees? Claro que sí. Y sea lo que sea y pasemos por lo que pasemos, siempre vamos a defender a nuestra revolución. Eso ténganlo por seguro. El 2022 ha sido un año complejo para quienes habitamos esta isla caribeña. Todos lloramos las víctimas del Saratoga y del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Hemos atravesado las mayores crisis energética, migratoria y económica de los últimos años. Con Pinar sufrimos su devastación tras el paso del huracán Ian y acompañamos a las comunidades más vulnerables del país en su metamorfosis hacia el bienestar común con el concurso de todos. De cada uno de estos procesos, los cubanos salimos más fortalecidos porque la resistencia creativa forma parte de nuestro ADN. Hace más de 60 años, los cubanos elegimos ser arquitectos de nuestras propias alegrías y destinos. Decidimos ser socialistas, democráticos y soberanos. Por esa elección nos han querido desaparecer, pero somos un pueblo vivo, optimista, innovador y sobre todo unido. Y el mundo agradece ese ejemplo de resistencia de nuestra gente. Una nación que sigue adelante desafiando muros, amenazas, pandemias, agresiones y demuestra que es una isla viva y creativa. Ante el escenario esbozado por la COVID-19 y otras circunstancias no menos difíciles, resalta la capacidad y eficacia del gobierno y el pueblo cubanos para enfrentar la pandemia y remontar la crisis económica. Entonces, ¿cuáles son los secretos de la resiliencia en Cuba? No seré yo quien responda, pues tenemos en el set virtual a una voz autorizada para hacerlo, el doctor Jorge Enrique Torralbas Oslé, presidente de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y desde ya, la primera pregunta, ¿somos los cubanos resilientes por naturaleza? Bueno, la resiliencia, conversemos brevemente qué cosa es. La resiliencia es la capacidad de enfrentar, afrontar las situaciones adversas de cualquier naturaleza, pero no solo resistirlas, sino también aprender de ellas y salir fortalecido de estas situaciones. La resiliencia en realidad es una capacidad que tenemos todas las personas, incluso más de lo que nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta, y no es una capacidad natural, pero sí es una capacidad que está alimentada por factores culturales, ambientales, históricos, y bueno, las evidencias señalan efectivamente que las cubanas y los cubanos, por todos estos factores, podemos decir que en regla general somos personas resilientes. No solo personas resilientes, sino también comunidades, instituciones resilientes.
Doctor, ¿qué resortes psicosociales condicionan la resiliencia de los cubanos? Bueno, hay muchas condiciones, factores que propician la resiliencia. Son factores culturales, históricos e incluso ambientales. Uno de ellos, por ejemplo, desde el punto de vista identitario, es que las cubanas y los cubanos solemos ser personas seguras de nosotros mismos. Es decir, la confianza en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, es uno de esos factores. También uno de esos factores son elementos identitarios de disfrute de la música, del baile, porque todos esos factores alimentan la vida espiritual de las personas y le proveen recursos para enfrentar, afrontar las situaciones de adversidad. Ir a un estadio, disfrutar un juego de 4 esquinas, sentarse a jugar dominó, ese sentido de disfrute más pleno de la vida, del deporte, de la cultura, es uno de los factores protectores. Como lo es también el factor de la familia, es decir, desde nuestra identidad, la familia ocupa un papel central como un espacio de cariño, de soporte, de aprendizaje, como lo es también las otras redes de apoyo. Pero también lo son los factores ambientales, el sol, la playa, el calor, que a veces es hasta insoportable, pero te hace buscar un exterior, no quedarte encerrado en tu casa. Esos factores también son propicios para la resiliencia, como lo también son los factores de la espiritualidad, enraizados muchas veces en la fe religiosa, pero en sentido general en una espiritualidad que va desde aquellos mambises que colocaban la cinta de la medida de la Virgen en sus sombreros como protección, o hasta hoy cuando tú pones una vela, comentas, sientes la espiritualidad de la identidad del cubano. Pueden ser muchos más, pero quizás esos son los fundamentales para que nosotros podamos decir que tenemos resortes suficientes para describirnos como personas, comunidades e instituciones resilientes. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia virtual en nuestra revista especial de Cuba Visión Internacional. Seguramente en próximos espacios necesitaremos de sus explicaciones. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, ahora proseguimos y lo hacemos con otro de nuestros mensajes. Volvemos en breve. A todo hay que cogerle la vuelta. Para todo siempre hay una ocasión. Cada pregunta tiene respuesta. Cada problema su solución. Ay Dios, que dice, oh, que se va, que se va. Ay Dios, muchacho, lo que no cuadra, ¿cómo? Dale para allá, pa' allá. Los comités de defensa de la revolución, la mayor organización de masas del país, ha incidido en esos aires de renovación que tienen como principales protagonistas a los vecinos de cada lugar. Sobre la evolución e historias en varias comunidades, la periodista Daniela Ortega conversó en exclusiva con el héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución. Y aquí le presentamos la entrevista. Desde los barrios también construimos Cuba. Muestra fehaciente de ello ha sido el último año, donde las comunidades se han ido transformando a partir de la voluntad y recursos de los propios vecinos. Para tratar este tema, conversamos con el héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, Gerardo Hernández Nordelo. Muchas gracias y bueno, por este intercambio. ¿Cómo se transforma Cuba desde el barrio? Hemos estado envueltos en un proceso de revitalización y fortalecimiento de nuestra organización que pasa también por un proceso en nuestros barrios. Barrios que de cierto modo se nos habían estado quedando atrás y que por iniciativa de nuestra revolución, de nuestro partido y gobierno, pues se ha estado trabajando en ellos. Ahora el proceso comenzó por la provincia de La Habana y hay que decir, es un proceso que se hace sin que hayamos tenido un respiro del bloqueo, por ejemplo, y de las dificultades económicas que enfrenta el país. Hay que decir que se ha avanzado bastante, hay lugares donde la transformación es palpable. Y te mencionaba el proceso de revitalización y fortalecimiento de la labor de los CDR, porque no se concibe ningún trabajo en los barrios, ninguna iniciativa en los barrios que no cuente con los comités de defensa de la revolución.
y en esos lugares donde las organizaciones de masa pueden aportar más, pues los procesos fluyen con una mayor facilidad. A la par que se lleva a cabo las transformaciones en los barrios, aprovechamos nosotros también las organizaciones de masa para ir completando nuestras estructuras. Pueden existir personas que aún estén escépticas o tal vez por la falta de recursos piensan que esta misión no se puede lograr. Sin embargo, hemos logrado esta unión en los barrios cubanos. ¿Cómo llegar a esa meta? Pero algo en lo que insiste constantemente nuestro primer secretario es que no se trata de llegar al barrio a decir lo que hay que hacer, ni es una intervención en los barrios, ni mucho menos. Es un proceso que tiene que ser participativo. De nuevo, en los lugares donde se ha logrado una participación activa de la comunidad, de los vecinos, son los lugares donde mejor han salido hasta el momento, ¿no? Claro, ocurre, te mencionaba que nosotros no hemos tenido un respiro en cuanto al bloqueo se refiere, tenemos la misma carencia de recursos, las mismas necesidades, por eso se ha tratado en esta primera etapa de dar mayor peso a las obras digamos, de contenido social, obras de las que se va a beneficiar todo el mundo. Lo que es incuestionable es que a pesar de las dificultades del bloqueo, a pesar de los intentos de asfixiar a nuestro pueblo, de estrangular a la revolución, se ha ido avanzando poco a poco y hay lugares donde es palpable ya la transformación. Mencionaba usted al principio que este proceso inició por la capital, por ejemplo en el barrio El Fanguito, también en La Guinera. ¿Cómo tienen proyectado también llegar a las otras provincias del país? Bueno, el trabajo en las provincias ha comenzado. En mi opinión personal no lleva el ritmo que se desea y de nuevo en parte tiene mucho que ver con las necesidades acumuladas y también con la escasez de recursos, ¿no? Pero hay experiencias muy interesantes en las provincias donde, insisto, cuando se involucra a la comunidad, cuando se involucran las autoridades del municipio a nivel local, se buscan soluciones. Hay experiencias dignas de ser seguidas porque se muestra que cuando se buscan las soluciones a nivel local, cuando no se sientan uno de brazos cruzados a esperar que venga la solución de arriba, pues se logra resolver muchos más problemas. Realmente es valioso que los propios vecinos, los propios amigos sean los que busquen soluciones, porque ¿quién es mejor que ellos, que conocen los problemas y las maneras de resolverlos? Nosotros le agradecemos por esta pequeña conversación y desde Cubavisión Internacional también construimos el barrio cubano. Usted continúe con nuestra transmisión. 4 meses después del incendio en la base de supertanqueros, las heridas físicas y emocionales que dejó el fuego son todavía visibles en Matanzas. Aunque la capacidad de almacenamiento de crudo es menor, la terminal no ha dejado de prestar servicios. Sus trabajadores saben de la importancia del enclave para la economía del país. El periodista Abdiel Bermúdez nos reseña este suceso inédito en Cuba, un episodio de altruismo y solidaridad. En el Comando 1 de Bomberos en Matanzas, estos muchachos llevan adentro una historia que marcará sus vidas para siempre. Era un calor abrasador que te ponías de lado al tanque y tenías que tirarte pomo agua aquí. Mientras que yo estaba pitoneando, había uno echándome agua arriba constantemente, porque si me lo quitaba el agua de arriba, se me secaba la capa rápido. Ahí nos encontramos enfriando el tanque que estaba en combustión. Ellos son protagonistas en las fotos que colmaron internet desde la noche del pasado 5 de agosto, cuando intentaban controlar el incendio en la base de supertanqueros de la zona industrial Yumurina. Tirábamos, subíamos, y hasta que no es más que estábamos tirando, y nos dicen, corran, corran. Cuando nos dicen corran, adelante nosotros se rajó. Yo vi cuando la candela pasó por encima de mí y casi que tocó la parte de atrás del carro. Al explotar el segundo tanque yo saco la cabeza. Lo último que me llevé fueron 3 bomberos sucumbiendo bajo las llamaradas. Y todos los jefes gritando para que todo el mundo se fuera, dándonos la orden que no fuéramos, corriéramos rápido. En ese horizonte de fuego y humo se sucedieron otras historias que hablan de esfuerzo, dolor, incertidumbre, compañerismo y valentía. 5 días demoraron en controlar un incendio que inició una descarga eléctrica y que devoró 4 tanques de 50.000 metros cúbicos cada uno. Lo más complicado aquí realmente ha sido las explosiones que han tenido los tanques al inflamarse. Se han enfrentado a un servicio bien complejo, peligroso, con incluso compañeros comprometidos y desaparecidos. Eso ha sido un golpe psicológico desde el primer momento. Estamos muy agradecidos en sentido general, todo el cuerpo de bomberos de todas las provincias que hemos participado aquí,
Estamos pero muy agradecidos por la preocupación tan grande que han tenido con todos los bomberos. En sentido general ha sido muy importante esa ayuda que ha mostrado nuestro pueblo. Frente a la adversidad, las mayores apuestas de Cuba han sido siempre la unidad del pueblo, la confianza en la victoria y también la solidaridad, lo mismo para darla que para recibirla. Desde México y Venezuela llegaron fuerzas especializadas con equipamiento, productos químicos y mucha experiencia en acallar la voracidad de las llamas. De hecho, las cuadrillas están conformadas con grupos mixtos de las 3 nacionalidades. O sea, no tenemos la parcela de que Venezuela trabaja en el norte, Cuba en el sur y el otro trabaja en el entre. No, trabajamos todos por igual, a la vez. Pues es una experiencia muy favorable, ya que todos hemos trabajado de la mano y es lo mejor, unir fuerzas para salir adelante por Cuba. ¿Cuba cuenta con ustedes? No, siempre. Nosotros, tenemos allá en Venezuela, nos han ayudado por la parte médica, los médicos cubanos. Tenemos los CDI, que son atendidos por los médicos cubanos, los módulos barrio adentro. Puede ser cualquier cantidad de cuestión, que es el apoyo que nos han dado, nos han brindado. Entonces, no podemos decir que no vamos a venir. Vamos a hacer un anillo aquí. 17 víctimas fatales fue el saldo humano de una tragedia que mantuvo en vilo a un país. El daño económico del desastre es considerable y Cuba perdió unos 200.000 metros cúbicos de capacidad para almacenar combustible. El proceso de recuperación de este sitio impuso la demolición de las estructuras afectadas, la reconstrucción de tuberías y otras acciones, partiendo de las lecciones aprendidas en función de reducir riesgos y peligros para mitigar otros desastres. La misión hoy de nosotros es soldar todas las uniones que podamos diario para poder restablecer la unidad. Limpiar todas las partes que se afectaron en el incendio, botar todo lo que se afectó en materia de tierra y a la vez, por una orientación del SIGMA, restituir todo este terreno, vestirlo, como ves que estamos aquí en este momento, en todas las áreas que fueron dañadas. Hay dolores enormes que no se borran nunca, historias de fuego que quedan atrapadas en la memoria, en la piel, en cada espacio del corazón, donde el destino puso un día a la tristeza y la vida, porfiada, se empeñó en seguir caminando, llevando en el recuerdo a los hermanos muertos en cumplimiento de su deber. Muchísimas gracias al colega Abdiel Bermúdez, como siempre con reportes muy completos. A la occidental provincia de Pinar del Río también le tocó lidiar en 2022 con un fenómeno natural muy poderoso. Después de 14 años sin recibir los embates de un ciclón alguno, en septiembre último, el huracán Ian desconfiguró, digámoslo así, la realidad en la tierra del mejor tabaco del mundo. Desde entonces a los vueltabajeros los acompaña un país, mientras ese pueblo, laborioso y resiliente, explota todas sus fuerzas para levantar viviendas, centros laborales y escuelas, disponer de servicio eléctrico y producir alimentos. Durante 60 años, la actividad genética porcina en Cuba ha tenido en el occidente del país una gran fortaleza. En las unidades empresariales El Tigre y Laje, geográficamente próximas, se preserva, mejora y desarrolla el genofondo de las razas Yorkshire y Landrace. Ambas definen hoy la recuperación del programa porcino en la isla. Por eso, cuando el 26 de septiembre de 2022 resultaba inminente la trayectoria del huracán Ian por territorio nacional, las miradas de los genetistas porcinos no se apartaron de Pinar del Río. El meteoro extremó los supuestos y destruyó cuanto encontró a su paso. La madrugada de amanecer martes fue algo que los pinareños nunca podremos olvidar, ya que lo vivimos en carne propia. Nosotros, en el caso aquí de la unidad, estuve toda la noche, o sea, no pudimos ni pestañear un momento, ya que fue duro y triste ver cómo el trabajo de tantos años lo vimos volar en pedazos durante toda la noche. Encontramos cines hasta 15 o 20 kilómetros de las naves donde estaban los animales
Nos impactó y nos va a marcar para toda la vida. De las 13 naves no quedaba ningún techo, los animales a la intemperie, barrió, no nos quedó nada. Y con esa misma fuerza de voluntad empezaron los que estaban afuera a llamar qué cosa hay que hacer, empezaron a incorporarse ya a las 7 y pico de la mañana. Yo tenía trabajadores aquí que la inclemencia todavía estaba muy fuerte y decidieron venir a apoyarnos, dedicamos a recuperar lo poco que podemos recuperarnos. En el occidente tuvimos las afectaciones de 6 unidades nuestras, de ellas 3, 2 en Pinar del Río y una en la provincia de Misa, alrededor de unas 27, 28 naves con 22.000 metros cuadrados de techo. Ya nosotros al día posterior ya comenzamos las labores de recuperación. Cerca de 8.000 ejemplares de todas las categorías están bajo el cuidado de los trabajadores de las unidades genéticas porcina El Tigre y Laje, quienes en medio del huracán dejaron en riesgo sus propios bienes. Y la voluntad de esos trabajadores, que muchos perdieron todos en la casa y estuvieron aquí, con la idea de amanecer el miércoles protegiendo esa masa. Y así lo hicimos, no tuvimos pérdida de animales, aún así no tuvimos pérdida de animales. Y ellos aseguraron su casa parcialmente y posteriormente se incorporaron aquí a las labores de recuperación. Recuperación de las que han sido igualmente protagonistas brigadas conformadas por directivos, técnicos y obreros de las unidades porcinas del Oriente, Centro y el propio occidente del país. A la vez que pasó este evento meteorológico, hizo un llamado de la dirección de la empresa de apoyar a nuestros hermanos pinareños. Y entonces nos sentimos orgullosos porque esto es hermandad. Tus hijos que no han dormido reconstruyen tu sonrisa para que vuelva deprisa la flor que te habita dentro. Paralelas a las acciones recuperativas en naves, techos, almacenes, estructuras socioadministrativas, también estuvieron los dictámenes a las viviendas de los trabajadores damnificados por la furia de Ian. Para resarcir los daños, tanto en las unidades como las viviendas, la empresa genética porcina destinó un presupuesto de casi 2 millones de pesos provenientes de las reservas de sus utilidades. A fin de acelerar la recuperación, la entidad dispuso además de 4,8 millones de pesos de su plan de contingencias y un conjunto de recursos materiales previstos por Genpor para mantenimiento. No son todos los recursos porque quizás no está todo, pero lo imprescindible hemos contado con ellos. Vale satisfacción desde los órganos del municipio, la provincia, hasta la empresa nacional. Hemos sentido bien apoyados. Estaremos aquí hasta que terminemos hasta que no esté recuperada la unidad, el 100% de la unidad. Me han escrito mucho, me han felicitado, que fuerza, que para adelante, para ayudar, que somos un país que tenemos que salir adelante. Y más la empresa de nosotros, que el pueblo en general, el pueblo de Cuba necesita la empresa de nosotros. Sabiendo de antemano la importancia que tiene el mantenimiento de la genética porcina como pedestal de la producción porcina en el país. A Cuba hay que vivirla antes de tener el mal gusto de herirla. A Cuba hay que cantarla. Y es que es imposible. Esta es la primera donación de un grupo de cositas para la casa y otra cosa de construcción. Trataremos de ir haciendo a la par acciones para ir mejorando las condiciones de todos. Pero bueno, lo que le pedimos también es confianza, contribuir. Ahora tenemos que ayudarnos muchos en la construcción de la vivienda, no podemos esperar a que alguien venga a construir. Apoyaremos en la construcción, pero hace falta que la familia también se sume, los compañeros de trabajo, para en el menor tiempo posible podernos recuperar. Yo no te digo que esto sea un paraíso, te digo que es otro tipo de hechizo. Gente humilde de sonrisa perpetua y café. Como principio general, todo lo que se haga tiene que quedar mejor que como estaba. Es decir, todas las formas posibles, todos los aportes posibles y los 970 trabajadores que cuenta hoy la genética, todo el mundo tiene que estar en función con lo poquito que tenemos, ponerlo en estas 3 unidades que definen no solo el plan del año de la empresa, ni de la división, ni del grupo, define que en Cuba puede haber recuperación de un programa que todo el mundo sabe lo que representa para la economía y para el pueblo. A Cuba hay que vivirla, a Cuba hay que quererla, que este collar es la primera perla.
Los hombres y mujeres que en Cuba hacen producir la tierra y a los animales se merecen todo el reconocimiento. Más en estos tiempos difíciles en los que cuesta tanto proveerse de alimentos en el mundo. De los campesinos no solo admiramos sus aciertos, tenacidad y empeño, sino el gusto por una música que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Les hablo del punto cubano, que entre sus defensores tiene a los poetas Emiliano Sardiñas y Luis Paz Esquivel, más conocido como Papillo, responsables del próximo momento musical en esta revista informativa especial de Cubavisión Internacional. Disfrutemos. Pueblo vivo que resalta una actitud consecuente, pueblo que se halla presente allí donde hace más falta. Pueblo con la frente alta, ni accidentes ni huracanes doblegarán los afanes, ni el sagrado derrotero de un pueblo que es heredero de héroes y de titanes. Pese a nuestras realidades y un bloqueo que recrudece, pese a nuestras realidades y un bloqueo que recrudece, hay un país que se crece ante las dificultades. Y como hay capacidades del gobierno a la nación, pese a pandemia y ciclón, Cuba resiste y avanza, y el pueblo tiene confianza en la recuperación. El 2022 fue un año de conquistas en medio de todas las adversidades que vivimos. Con un modelo patriarcal todavía muy arraigado, Cuba refrendó el Código de las Familias, norma jurídica que marcó un antes y un después en la vida social y familiar de este país. La periodista Lisania Hidalgo nos acerca la visión de una activista que ha vivido muy de cerca el proceso y sus bondades. A escasos meses de su aprobación, el Código de las Familias ya recoge los primeros frutos. Yo he dado seguimiento como periodista y como activista a muchas de las informaciones que han ido saliendo sobre la implementación del Código. Y es formidable que en medio de tantas dificultades que tenemos, económicas, sociales, pues que al menos podamos darnos esa alegría de que empiecen a fluir determinados anhelos sociales que había y problemas que teníamos en nuestro entorno familiar que se empiecen a resolver. Eso es una de las cosas más bonitas que nos han pasado quizás en este año. ¿En algún momento pensó que no se podía aprobar el código? El Código de la Familia se trabajó tan bien desde el punto de vista de la preparación de las personas y el involucramiento de toda la sociedad para llegar a ese resultado que tanto queríamos, que además se hizo durante décadas primero y después ya más intensivamente en el proceso de consulta, después en todo el preparativo de referendo, que yo pienso que no había duda de que se iba a aprobar. La gran preocupación en otro sentido era también con qué porcentaje, con qué asentimiento social se lograba el código, que era importante porque eso evidenciaba todo el trabajo que se había hecho y todo lo que habíamos avanzado en la comprensión de la importancia de los derechos
que se proclamaban con este código. Y yo creo que el resultado pues, fue muy convincente. A pesar de requerir un mayor estudio por parte de los diferentes actores, el también conocido como Código de los Afectos cuenta con historias que avalan su robustez. Y te puedo poner un ejemplo de una historia reciente que he conocido, que es de un padrastro que ha criado como padre a una muchacha que ya es una adolescente y ella siempre ha querido tener los apellidos de ese que es su papá. Y ahora están en esa gestión de conseguir ese cambio de apellido. Y para mí, ese tipo de historia justifica ya todo el trabajo que hemos pasado y que se hizo alrededor del código. La aplicación de esta normativa ha devenido en nuevos aprendizajes desde el punto de vista jurídico, social y cultural, y en ello el rol del Ministerio de Justicia y sus dependencias ha sido medular. Y yo creo que ha sido muy importante la sistematización que se está haciendo de ir a las provincias, de discutir con la gente, de enseñar también a quienes van a aplicar el código en sus distintas vertientes a cómo hacer esos procesos. Yo creo que en eso también ha radicado esta arrancada que me parece positiva, que como todo puede perfeccionarse y que hacia el futuro debemos seguir dándole seguimiento para que las personas puedan finalmente apropiarse y aplicar todo lo que el código permite. Y en los minutos finales de esta revista informativa de Cuba Visión Internacional hablamos de deportes, pues en este ámbito la isla tuvo resultados esperanzadores rumbo a los eventos múltiples de 2023. El año 2022 fue de grandes retos para el deporte cubano. Más allá de la fuga de talentos en varias disciplinas, la compleja situación económica que afectó la participación de nuestros atletas en diferentes eventos internacionales y la dura realidad a la que nos enfrentamos, el sector deportivo tuvo resultados esperanzadores rumbo a los eventos múltiples de 2023. El título de Andy Grande en la división de 100 kilogramos en el Campeonato Mundial de Judo, así como las coronas de Yarislady Cirilo y Catherine Nuevo en el certamen del orbe de canotaje, resultaron lo más destacado de Cuba durante 2022 en deportes individuales. A estas hazañas podemos sumar la clasificación del primer atleta cubano a los Juegos Olímpicos París 2024. Leuris Pupo siempre da en la diana. Para mí es un gran honor, ya que se ve la voluntad, el sacrificio de mi perseverancia, de ponerle todo al entrenamiento diario, aunque no tengo todas las condiciones necesarias para un buen entrenamiento, pero bueno, cuando aparecen los entrenamientos le pongo el 100% y así puede salir el resultado. A la carga, Cuba. El tiro, quieto. Nuestro deporte nacional, siempre en la picota pública, tuvo en el Mundial de Béisbol FAI su actuación más sobresaliente, con un equipo que arrolló literalmente a todos sus rivales. Pero la pelota, más allá de imponderables, también se crece. Yo creo que en este momento está muy por encima el resultado que Cuba ha podido obtener en determinados campeonatos internacionales, desde el Béisbol 5, por ejemplo, que creo que ha sido el triunfo más clamoroso del deporte cubano en este año, por la manera tan inobjetable en que se impuso en su torneo, hasta lo que hicieron los muchachos en México, que fue algo verdaderamente de otra época. Y a veces nos da pena tener que decir eso, de otra época, porque nos retrotraemos al momento en que Cuba era la reina indiscutible del béisbol amateur a nivel mundial. Deportes menos mediáticos como el tenis de mesa y el pentatlón moderno, con muchas dificultades para su preparación, también se crecieron. Nuestros jugadores sufrieron mucho en el tema de la preparación, por el tema de iluminación, etcétera, y otros elementos,
pero nada, ellos se sobrepusieron a esta adversidad y pudimos sacar una medalla de bronce en el doble femenino. En el caso de la demás categoría, quiero decirle que en categoría 11, la sorpresa de Andy Maqueira, que gana el campeonato panamericano, clasifica el campeonato del mundo, que debe salir para Francia, un campeonato del mundo que si está entre los 10 mejores del mundo, estaría una beca completa de todos los World Contenders del año 2023, y esto es parte del desarrollo y del sacrificio de este muchacho entrenando en la selección nacional con su entrenador. Tuvimos la participación en los Juegos Clasificatorios Centroamericanos abiertos en República Dominicana, en el cual nuestro mayor propósito era clasificar equipo completo y obtener 2 medallas. Ahí nos sorprendió la posibilidad, o sea, la garra de nuestros atletas, y obtuvimos un total de 11 medallas, en el que destacaron principalmente el equipo masculino, que se mostró con una buena homogeneidad y trabajó de una forma muy eficiente en ese evento. Posteriormente, en octubre, tuvimos los Panamericanos de Brasil, el clasificatorio a los Juegos de Chile, y logramos también la clasificación. Por primera vez clasificamos el equipo masculino completo, y bueno, también tuvimos las 3 plazas, los 3 cupos femeninos, y nos vamos con equipos completos, debemos estar con equipo completo en Chile. El 2023 será durísimo para el movimiento deportivo cubano, ya que por primera vez en la historia se celebrarán 3 eventos múltiples: los Juegos del Alba, los Centroamericanos y del Caribe en San Salvador y los Panamericanos en Santiago de Chile. Pero el deporte cubano mantiene su tradición a pesar de tantos avatares. Se mantiene de alguna manera la mística del deporte cubano. O sea, eso no ha desaparecido. Cuba sigue siendo un país respetado a nivel mundial, a nivel de área, por supuesto, a pesar de que hemos descendido algunos escaños en los puestos en Juegos Panamericanos, pero no podemos olvidar tampoco que los demás países también tienen entrenadores cubanos en muchas ocasiones que han contribuido a alzar el nivel de esos países. Entonces yo creo que hay muchas variables, muchas causales, muchos elementos de juicio que tienen que servirnos para hacer un análisis, te repito, desapasionado, sereno, profundo, para explicar esta situación en la cual estamos actualmente. Otra vez la resiliencia de nuestros atletas los hará conquistar triunfos que pondrán en vilo a todo un pueblo. El periodista Aduanis Hernández ratifica que la resiliencia de los cubanos es también visible en el ámbito deportivo. Y ya despedimos esta revista con un video musical nominado a los premios Lucas 2022. Les hablo del clip Cuba Irá, de Karel García, trovador austero y profundo, como lo considera el también bardo Mauricio Figueiral, director de la producción. En esta pieza musical, el compositor enarbola otra distinción de lo cubano, una hidalguía que se forja concretando utopías por el bien mayor del hombre. Cuba Irá. Así nos despedimos. De enseñar al descreído el filo de su solidaridad. Cabestrillo firme en la utopía, estribillo de continuidad, a luz de humanidad, isla que salvará.